casi al final, si bien todavía faltan unos capítulos, pero al final de la vida de Pablo. Un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que estaba convencido de que había que aniquilar a los cristianos, y sin embargo Dios tuvo misericordia, lo llamó Camino a Damasco, y ahí empezó una vida diferente, hasta se cambió el nombre. Pablo quiere decir pequeño, él se sentía el más pequeño de los apóstoles, y incansable, como siempre decimos, una persona que no dejaba de anunciar la noticia de Jesús. Y él decía, para mí morir es ganancia, y fue el que dijo, si por él vivimos o morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y tantas frases que son para ponerla en la pared, ¿no? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Las tribulaciones, las luchas, las pruebas, nadie, ni nadie. Bueno, dice versículo 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lo más sagrado que hay después de Dios es el ser humano, y dentro de lo más sagrado que hay es la conciencia, porque es lo que uno tiene adentro. Los de afuera nos pueden mirar de diferentes miradas, ¿no? Algunos nos ven de una forma, otros de otra, pero es la conciencia lo que nos lleva a tener paz o no. Algunos dicen, la conciencia no me deja dormir, a veces cuando hacemos algo que no corresponde. A veces la conciencia nos da paz, a pesar de que nos juzgan, porque en realidad Dios trabaja en la conciencia. Por eso Pablo dijo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy con toda buena conciencia. La Biblia habla de varios tipos o grados de conciencia. Lo que quieran notar, y si no, eso también después lo voy a compartir. Todo está subido a internet, así que lo pueden buscar. Ayer me reía porque, bueno, me reía no, estamos muy enganchados con una película que se llama Dios no ha muerto, la segunda parte. Y en Estados Unidos, yo no sé si será ley o es parte de la ficción de la película, pero es para investigarlo. Estados Unidos, en algunos departamentos, por ley le piden a los pastores que presenten en lo que sería la Secretaría de Cultos los sermones para controlar lo que ellos predican, ¿no? Como que hay una especie de control de iglesia. Y yo pensaba, digo, bueno, los míos están subidos a internet, así que yo no les voy a dar nada de escrito si piden esto acá, que lo vean y que saquen su propia conclusión, ¿no? Pero creo que esto tiene que ver con la persecución de la iglesia. Hay varios tipos de conciencia. La primera, la buena. Esto es San Timoteo 1.5, no lo busquen, pero si quieren anotar, la buena conciencia. Buena conciencia, ¿sí? La segunda es sin ofensa. Es una conciencia que no ofende, porque saben que el pensamiento ofende. Aunque no digamos con palabras, cuando pensamos ofendemos. Limpia. Esto es San Timoteo, también lo dijo Jesús, aunque no lo he citado acá. Felices los puros, los limpios, porque ellos verán a Dios. Débil, en el buen sentido de la palabra. La debilidad, como hoy escuchamos, quebrantos de corazón, esa debilidad que se fortalece Dios en nuestras vidas. Mala, esto aparece en Corintio y en Hebreo, hay mala conciencia. Hay gente que es mal pensada, siempre piensa mal. Acusadora, hay la conciencia que nos autoacusamos y acusamos a los demás. Dice Apocalipsis que el diablo es un acusador de nuestra conciencia. Dios te liberó del pecado, no pecaste más, pero él te sigue diciendo, mirá que vos hiciste esto. Entonces, como decía un pastor, si él te hace acordar del pasado, va a hacer acordar de su futuro. No va a terminar. Y por último, cauterizada. Ustedes saben que una herida cauterizada, ¿ven los enfermeros? Cauterizada quiere decir que está, ¿cómo?
cicatrizada. Es decir, una mente cauterizada es una mente que no le entra nada. Que vos le hablás y no entiende nada o está en otra, ¿no? Es como que tiene una mente cauterizada. ¿Qué es la conciencia? Es la facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y está mal. Es decir, ya un chico, cuando empieza a crecer, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por ahí no lo puede explicar, ¿no? A mí me decía mi papá, tuto era caliente, no toque. Entonces yo sabía que lo caliente no había que tocarlo, ¿no? Hoy se usa eso. Bueno, con relación a uno mismo y a los demás. Es pues el conocimiento interno del bien y el mal, o lo que es bueno y lo que es malo. Esto, ¿sabe cuándo empezó? En el huerto del Edén. El hombre y la mujer en su estado puro no sabían lo que era el malo y lo bueno. Pero como el ser humano tiene el libre albedrío de elegir siempre, eligió para mal comer un fruto que Dios le había dicho que no coma. Dice que se le abrió el entendimiento y supo lo que era bueno y lo que era malo. Es decir, se le pudrió todo, ¿no? Porque cuando uno es puro no sabe lo que es malo. Un chico que es puro no sabe lo que... no tiene maldad todavía, porque no se desarrolló. Pero cuando conocemos lo que es bueno y lo que es malo, la conciencia, ¿qué hace? Nos ataca. Nos dice, no, mira lo que hiciste. En el versículo 2, seguimos con Hechos 23. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¿A quién? A Pablo. ¿Sí? Nosotros a veces somos terrones de azúcar. Nos dicen una cosita y ya nos ofendemos. A Pablo le dieron una bofetada en la boca. Y quizás con un rebenque, con un palo, ¿no? ¿Por qué? Por predicar el evangelio, no porque era un delincuente ni una mala persona. Entonces Pablo le dijo en el versículo 23, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esta expresión aparece en Mateo 23, pared blanqueada, que está inspirada en una tumba. Los que fueron al cementerio de Bulón, en cualquier cementerio, van a ver que las tumbas muchas están bien blancas, lindas, decoradas, pero por adentro hay huesos podridos, ¿no? Es decir, huesos de personas que... Bueno, esto quiere decir pared blanqueada, es decir, que está por fuera muy, muy aparente, pero por dentro un pensamiento oscuro. ¿Estás tú juzgando, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿O quebrantando la ley me mandas a golpear? Dice Pablo. Decir, acuérdense cuando él habló otra vez que él saca los derechos. Sacar los derechos a luz no es pecado, es hacerse valer. Porque no somos trapos de inmundicia, somos seres humanos. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y vamos a ver la respuesta de Pablo. Perdón. Antes de eso. Ánimo. ¿Qué es el ánimo? No el ánima, ¿eh? Es una actitud que nos moviliza, ¿no? Algunos tienen el ánimo caído, el ánimo presto, el ánimo pinchado, el ánimo eufórico. Bueno, vamos a ver acá unos 5 puntos de ánimo según la Biblia. Ánimo colérico. Esto en Jueces 18:25 dice, y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, que sean los que de ánimo colérico os cometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Muchas veces tuvimos arranques coléricos. Una cosa es el temperamento colérico. Dicen los psicólogos que hay 4 temperamentos. Está el melancólico, que son esas personas que están colgados. ¿Hay algún melancólico por acá? Está el flemático, que es depresivo. Que vos lo tocás y te deprimís vos, porque están así, ¿no? Está el colérico, está el flemático, está también el árico, el colérico es el más, una de esas personas que levantan y miran enseguida y se calientan, ¿no? Yo tengo una mezcla dentro de mí, ¿no? A mí me agrada la tarada, ¿no? A veces nos montamos en cólera. Jesús se montó en cólera. Cuando vio que el templo era un centro de comercio, agarró un látigo y sacó a latigazo a los carlistas, ¿sí? A veces hay cóleras que son como que uno no aguanta más.
Pero hay gente que se coleriza por una mosca que vuela. No me molesta esta mosca y no quiero escuchar un ruido y. ¿No? ¿No hay en la familia uno de eso? ¿Sí? Bueno. Y después está el extrovertido, que es el ánimo que se ríe de todo, que está siempre alegre. ¿Vieron? Hay gente que te levanta, ¿no? ¿Hay alguno de acá de eso? ¿Vos? Luciano. Bueno, cada uno sabrá. Y si no sabe, mírense en el espejo. Ánimo amargado. Los amarguetis, no lo de boca, no digo que no sean malas palabras. Hablo de las personas. De las personas. Dice, según de Samuel 17:8, y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa del campo cuando han quitado sus cachorros. Miren qué comparación. Yo no sé, nunca vi una osa que le quita los cachorros, pero si una gatita o un perrito que tiene sus pichichos y vos se los tocas, seguramente va a defenderte y te va a atacar. Me imagino una osa, ¿no? Es decir, el ánimo amargado es como que tira zarpazo. Está tan mal que quiere amargar al mundo y a los que lo rodean, ¿no? Hay gente amargada así, ¿no? Que vos le mirás acá y están así, parece que van a rugir cuando hablan, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa vos? ¿Pasa? ¿Sí? Ánimo angustiado, esto lo tenemos todo. Dicen que la angustia es sensación de apriete. Viste, cuando vos no podés, hoy hablaba angustia Marina y yo digo, estaba angustiada. La angustia es algo que nos... Angosto, viene de la palabra angosto. Acá nos aprieta. Es un dolor profundo. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará la enfermedad. Fíjense en eso. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Hay gente que se banca enfermedades fuertes, pero la angustia es tan fuerte que es peor que la enfermedad. A vos te duele la muela, porque estás con un espíritu bárbaro. Pero esa angustia que parece que te ahogás y te estás muriendo por dentro, ¿no? El ánimo altivo, 28:25, el proverbio dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. La contienda de la persona peleadora, esos que siempre prenden la mecha en la casa para hacerme. ¿Están todo bien? Vino alguien y... ¿Por qué no vino nada? ¿No? Hay personas que son contenciosas, ¿no? Se ríe. ¿Hay alguno acá? Eso que buscan siempre, aquí la pata gato. Ánimo resuelto. Levante la mano. Vamos, levante la mano. No son de ánimo resuelto. No están resueltos para hacer cosas. ¿Se ponen las pilas? ¿No? Más o menos. Vos, son te levantás como el corre camino. Sí, cada uno tiene su... ¿no? Son esas personas que tienen problemas, tienen luchas, pero sin embargo la pelean. Y no aflojan. Dice Segunda de Crónicas, después de con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo un gran torre. Ezequías, como Nehemías, levantó una ciudad que estaba destruida. Esa es la persona resuelta, que no ve las circunstancias negativas, sino que se pone las pilas y le da para adelante. Bueno, Pablo era una persona de ánimo resuelto. Él tenía bien resuelto y la tenía clara cuál era su misión en la tierra. Vamos al versículo 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldeciré a un príncipe de tu pueblo. Así Pablo no sabía que al que le insultó y le dijo pared blanqueada era un sacerdote. Entonces Pablo, notando que era una parte de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio. Vamos a ver ahora algo de Pablo interesantísimo. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Miren lo que está en rojo. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Pablo tiene una bomba. Los confundió. No era ningún tonto Pablo. Les tocó por lo que más les dolía. La sabiduría divina y la táctica de Pablo dividieron el Sanedrín. ¿Vieron como esas personas que
se tiran contra nosotros y vos le pones un espejo y decís, vos soy igual. Y lo desarmás. Bueno, Pablo los desarmó. Esto se llama astucia, pero la buena astucia. Jesús dijo, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. ¿Vieron alguna vez un documental? Está, acá hay uno que tiene una serpiente en el cogote. En el Facebook lo vi. Bueno, trabaja en una veterinaria, ¿no? Pero la serpiente es un animal que se agazapa, sobre todo la cobra y esas serpientes que son venenosas, se levantan, ¿no? Y cuando te dan el picotazo no te das cuenta. Son rápidas y saben por dónde atacar, ¿no? No es como el conejito que va o la oveja que es tonta, ¿no? La serpiente es astuta. Es astuta. Jesús dijo, sean sencillos, una paloma sencilla, pero que tenga la astucia de una serpiente. Pero buena astucia, nada de hacer cosas malas. Astucia es buena. Dice Hechos 23:6. Cuando Pablo se dio cuenta que una parte del concilio, era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz y dijo, ¿qué dijo? ¿Creen o no creen en la resurrección, muchachos? Dice, ¿alguna podría? La predicación del Evangelio exige no solo valentía, miren lo que está en blanco, implica también inteligencia para poder cumplir la misión. Dice el proverbio, el simple todo lo cree, el avisado ve el mal y se esconde. El simple es el tonto, no es una persona humilde. Es aquel que se traga todo. Entonces la sabiduría y la valentía también va con la inteligencia, porque Dios nos dio inteligencia. Y cuando obramos mal, muchas veces porque somos necios. Es decir, Pablo sorteó su vida que estaba en peligro en medio de un tribunal que lo estaba juzgando y usó argumentos para ¿qué? Para desarmarlos. Es decir, pidámosle al Señor sabiduría. Hay situaciones que nos confrontan, hay momentos que queremos salir corriendo, hay gente que nos quieren atacar, pero le pidamos al Señor sabiduría para poder responder con palabras sabias. Esto es interesantísimo. 8 y 9, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos no creían en esto. Pero los fariseos afirman estas cosas. Yo quiero acá un poquito ampliar, porque vieron, a veces me preguntan, ¿ustedes qué son? ¿Pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos? ¿Qué son? ¿Son cristianos? Somos cristianos. ¿Pero de qué línea? Y digo, bueno, más o menos nosotros apuntamos por los pentecostales porque creemos en esto, en lo otro. Siempre en la religión, en todos los años, en todas las épocas, existieron diferentes interpretaciones y miradas. Los fariseos y los saduceos eran judíos. Los judíos creían en Dios. Su ley era Moisés, la Torá, ¿sí? Pero tenían diferentes interpretaciones. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Entonces Pablo, sabiendo que el tribunal estaba dividido por dos bandos, tocó la llaga, puso el dedo bien ahí y entonces se provocó un conflicto. A veces nosotros nos quieren poner en la misma bolsa. ¿Qué son de la Iglesia Universal? ¿Son testigos de Jehová? Entonces yo digo, yo soy cristiano, creo en Jesús y los carteles a mí no me hacen mella, porque saben qué pasa, la etiqueta muchas veces nos limitan. ¿Se entiende? Si son pentecostales sos gritón, si sos bautistas sos intelectual, si sos monjes sos callado. Yo soy cristiano, poneme la etiqueta que quiera, es tu problema, no es el mío, ¿no? Pero la gente quiere identificarnos. ¿De qué son? ¿De qué parte están? ¿Son un banda convertido con religiosidad? No, somos cristianos. Y pero gritan, y bueno, porque somos contentos, ¿no? Una vez decía un pastor, que lo conocí en persona, una persona muy sabia, y decía que cuando venían acá los grandes evangelistas, una vez vino Billy Graham, ahora partió con el Señor, a Argentina, hace muchos años, y cada iglesia local organizaba una campaña que hubo miles de personas. Y entonces cuando los que levantaban la mano y asitaban a Jesús, conforme a la tarjeta que le daban de la iglesia, iba a ser gritón, callado, silencioso, o alegre o introvertido. ¿Por qué? Porque cada iglesia tenía una forma. Entonces, si a vos te tocabas junto con la iglesia pentecostal, te convertías y te ibas para la iglesia pentecostal. Bautista, metodista.
Se armó un bolonqui, para no decir otra cosa, porque cuando se juntan las iglesias, vamos a hablar de acá, de la iglesia de Boulogne, tienen diferentes miradas. Y a veces, entre pastores nos cuesta encontrarnos, porque tenemos miradas diferentes, pero ¿saben cuál es el problema? El énfasis. Porque a mí no me interesa si una iglesia las chicas usan pantalones, usan pollera. Hay iglesias que dicen si no usas pollera, no entras a la iglesia. Bueno, allá hay tu problema, yo respeto. Yo he ido a predicar a iglesias que usan mantillas todavía. Y nunca desde el púlpito dije que eso está mal. Pero en mi iglesia yo pastoreo como yo creo que es la Biblia. ¿Se entiende? Entonces yo respeto la forma, pero me interesa el fondo. Porque ¿qué me sirve que una chica venga disfrazada como una monja, con el hábito hacia abajo y si el corazón está sucio? Entonces la apariencia tiene que ser interna y externa. Dice Pedro, vestido sobriamente. ¿Qué quiere decir sobrio? ¿Qué es una persona sobria? Discreta, ¿no? Pues también puedes tener una pollera y un tajo, entonces tampoco sos discreta. Por eso digo, estoy hablando de cosas muy frívolas, la pollera, pero algunos dicen, no, yo en una iglesia una vez me dijeron, si no te pones una corbata y un saco, no predicas. Eso fue por el lado de Aldo Bonzi. Y entonces en una iglesia, yo les conté acá, una iglesia que la pastora era modista. Y yo dije, mire pastor, yo vine así, porque a mí no me gusta mucho la corbata y esas cosas. Y entonces me dice, bueno, conseguir al pastor un saco ahí que tenés ahí, que estás usando, y se lo ponga. Y bueno, miren, no me abrocha, y era más flaco. Me dieron una corbata que me sobraba, que parecía una cosa, pero me la puse. Me dieron un saco, y el saco estaba hilvanado, porque era modista. Cuando yo digo, gloria a Dios, y levanté la otra mano y se me descosió acá. Se agarré, como todos se tentaron, yo hice tentar más, me saqué las mangas, digo, mire, tengo un chaleco ahora. Yo no sé si se acuerdan del sermón, pero de esa imagen no se la olvidan más. Entonces me di cuenta, ¿en qué ponen el acento? Si lo más interesante es el mensaje. Tampoco iba en short y camiseta, pero tampoco estaba. Entonces los énfasis hay que ponerlos en Dios. Las formas son formas, y cada uno lo hace como cree que es conveniente. Las formas estaba dividiendo a este grupo, las interpretaciones. Y Pablo, que era más rápido que el hambre, los confrontó. Ah, sí, ustedes no creen en la resurrección, y ustedes creen, y se armó una podrida. Eso es astucia. Hubo un gran vocerío, versículo 9. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos a este hombre. Claro, que le iban a condenar si ellos mismos se estaban tirando entre ellos. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Esto es sabio, es decir, cuando nosotros decimos, hay un movimiento, ¿no? Vieron que hay movimientos que son como las olas, vienen y van. Hubo un movimiento hace poco de alguien que tiraba el saco y se caían unos cuantos. Yo tiro el saco y a no ser que esté mal lavado, se van a caer por otra cosa. No, porque yo tengo... Y están los imitadores también. Entonces yo les hablaba a los imitadores que impostan la voz como tal pastor, o se paran de tal forma, ¿no? Hay todo eso. Pero todas esas cosas van y vienen como las olas del mar, como las modas, ¿no? J1, J2, J3, J4, J7. No es ninguna indirecta, digo, pero... O las cosas rotas. Yo cuando tenía 10 años se me rompió un vaquero, tiene un ojerito acá. Mi papá me dio una paliza. ¿Cómo andar roto así por la calle? Y ahora tiene un agujero que se te ve hasta la pantorrilla y... ¡Están las modas! ¡Son modas! ¿Qué pasa? No estoy criticando, estoy diciendo que hay épocas, ¿no? Bueno, miren esto, acá. Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese despedazado, lo iban a despedazar porque se armó una podrida. Por ello mandó que bajasen a los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche, siguiendo, se le presentó el Señor y le dijo, Dios se la presentó a Pablo y dijo,
Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando estamos bajo el propósito de Dios, hermanos, no importa, la vida nuestra depende de Él. Todavía no iba a morir Pablo. Y como no iba a morir Pablo, Dios puso a los soldados como centinela, como protección. Y vamos a ver algo interesantísimo. El 23 y 24, llamando a 2 centuriones. 2 centuriones. Así que manejaban, si un centurión manejaba 100 personas, 2 centuriones, ¿cuántos manejaban? 200. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Fénix el gobernador. Miren la cantidad de gente, ni el presidente tiene tanta escolta como tenía Pablo. ¿Ustedes se imaginan el peso que tenía Pablo en ese momento? ¿Saben cómo hace Dios con nosotros? Nos manda ángeles, nos manda situaciones, nos manda momentos y personas. ¿Para qué? Para protegernos. Porque no es el momento. Si vos vas en un avión y no es la voluntad que te mueras, el avión puede venirse a pique y vas a salir expulsada del avión. Ahora, si es tu voluntad que el Señor te lleve para arriba, puedes caminar, tropezarte con un cable y a la otra vida. Porque los tiempos son de Dios. Eso no quiere decir que sea muy imprudente, ¿no? Pero digo, la soberanía de Dios está más allá de nuestra mentalidad. Porque Dios es soberano. Testigo protegido. ¿Saben lo que quiere decir testigo protegido? Cuando un testigo vio algo en un crimen y la policía lo protege antes que lo maten la mafia. ¿No? Es un testigo protegido. Pablo era un testigo protegido. ¿Testigo de quién? De Cristo. Dios tiene un propósito con nuestras vidas cuando no es nuestro tiempo. Él, Dios, se encargará de aparejarnos personas, acontecimientos y cosas para lograrlo. ¿Amén? Amén. ¿No digan amén? Amén. Ahora sí. Romanos 8:28. Propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, decir al lado, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Aún las pruebas, todas las cosas ayudan para bien. Porque Dios tiene un propósito. Amén. Es decir, no somos hijos de la casualidad, tenemos un propósito. Hay una causa, hay un propósito. Bueno, acá termino. Yo quisiera orar en esta dirección porque hoy el culto fue llevado a esta dirección. Hay angustia, hay preocupaciones, hay carga, todos tenemos carga. Yo tengo familias inconversas, personas que amo que todavía no están en la vereda del Evangelio. Pero tenemos que buscar el milagro. Tenemos que esperar en Dios. Y cuando Dios quiera conveniente lo va a hacer. Cuando Él crea conveniente lo va a hacer. Pero confiemos en Él. Porque Él es el Señor. Pedro estaba en la playa, Jesús había muerto, resucitado. Y estaba Juan y Pedro ahí en la pesca, estaban pescando. Y vieron un hombre en la playa, una silueta, haciendo un pescado frito. Estaba cocinando un pescado ahí, a leña, ¿no? Y ¿saben qué dijeron? Es el Señor. Era Jesús que le estaba preparando un desayuno, Él resucitado, el Hijo de Dios, el Dios que ya no era hombre, sino que era el Señor. Estaba haciendo un desayuno para sus amigos. Le estaba preparando el almuerzo, la comida. El Señor está en los detalles. ¿O acaso están desnudos? ¿No los viste Él? ¿No nos da de comer? ¿No nos da el aliento? ¿No nos da la vida? Y la lista es larga. Está en los detalles. A veces parece que no nos va a alcanzar ni siquiera para un chicle. Pero el Señor apareja. Por eso, y sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿amamos al Señor? Amén. Las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados. Y esto es un privilegio tan grande que no lo vamos a entender nunca. Dios nos llamó, Dios se llamó, Dios se llamó, Dios se llamó, Dios me llamó. No estamos en un valle inseguro, estamos caminando sobre la roca que es Jesús. Vamos a orar, tengamos presente ese milagro, ese momento, eso que necesitamos. Pequeño o grande, no importa, pero todos tenemos necesidades. Y vamos a pensar que este varón estuvo a punto de morir, pero no era el tiempo. El Señor preparó personas para que lo custodien. El Señor le dio sabiduría para enfrentar la vida. El Señor le dio coraje para seguir adelante. Decía alguien, la última batalla que se pierde es la que se abandona. Nunca abandonemos la batalla. Hay que luchar. Amén. Amén. Padre, te bendecimos una vez más por esta palabra que Lucas ha impreso en el libro de los Hechos, hablando de este maravilloso varón llamado Pablo, que nos enseña que una sola persona enfrentó a un ejército, enfrentó a enemigos, enfrentó a personas que no lo creían, que no lo querían, que estaban en contra de él. Que sin embargo, Señor, fue tanto la unción que tenía sobre él, que dice la palabra que antes de ser presentado al rey Félix, fue custodiado por Roma, Señor, con soldados, con una centuria de personas que lo iban protegiendo en el camino para que no lo despedasen. Esto es maravilloso, Señor, porque tú mandas ángeles, tú mandas personas, mandas situaciones para abrir caminos, para allanar momentos difíciles de nuestra vida. Tenemos un milagro y queremos en ese milagro que estamos esperando, Señor. Amén. Quizás una conversión, una sanidad, quizás, Señor, un arrepentimiento. No sé, Señor, cada uno sabe lo que necesita, pero en esta noche queremos apropiarnos del milagro. Amén. Queremos buscar de ti, Señor. Buscar de tal forma de que la respuesta venga en el momento que tú quieras, Señor. Señor, estamos como Ana, esa mujer que después dio a luz a ese precioso varón que fue Samuel. Dice primera de Samuel que Ana derramó su espíritu, su alma de dolor, porque no podía quedar embarazada, Señor, pero sin embargo ella empezó con una angustia, pero una angustia de liberación, a llorar y a clamar y a buscar de ti. Señor, hasta tal punto que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, Señor, porque oraba y hablaba quizás en voz alta, no lo sé, Señor, pero tú entendiste el corazón de esta mujer sufriente y saliste al encuentro y le diste la esperanza de Samuel, Señor. Padre, tenemos un embarazo interior que es la esperanza que está ahora gestándose en nuestras vidas, un proyecto que está bloqueado, un camino que está trabado, una situación que no la podemos resolver, que nos sentimos impotentes, pero tú estás ahora, Señor, para abrir, Señor, caminos, para allanar senderos, para romper cerrojos que el ser humano ha puesto, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Bendice esta palabra, bendice este momento. Sí, Y Señor. quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Sí, Amén. Señor. Y amén, Amén. Señor. Amén. Amén.